Hola, bienvenidos nuevamente al estudio del libro Físico-Química para Ciencias Biológicas. En este episodio estudiaremos el capítulo 15, que está relacionado con la mecánica estadística. A modo de introducción, la mecánica estadística proporciona un puente, por decirlo así, que une las propiedades moleculares microscópicas a las propiedades termodinámicas macroscópicas. En ese sentido, la mecánica estadística de equilibrio se ocupa del comportamiento promedio de un gran número de moléculas. Es por esto que en este capítulo comenzaremos por introducir el modelo cinético de los gases que relaciona las propiedades microscópicas de un gas ideal con propiedades macroscópicas como por ejemplo la temperatura y la presión. También discutiremos la expresión que relaciona la velocidad molecular promedio con la temperatura de un sistema dentro de este ítem. Posteriormente pasaremos al tema de la mecánica estadística, considerando inicialmente sistemas compuestos por moléculas que no interactúan, pero luego extendiendo este tratamiento para describir sistemas que son más realistas con moléculas que sí interactúan, como por ejemplo los sistemas biológicos. En esta sección se incluirá una derivación de la distribución de Boltzmann, que relaciona las poblaciones de estados moleculares eh, con las energías de estos estados. Y en el camino también definiremos nuevos conceptos que son fundamentales para la mecánica estadística, como las funciones de partición y los conjuntos. También discutiremos una definición estadística de entropía, que es consistente también con nuestra definición termodinámica que hemos estudiado anteriormente, pero proporcionará nuevos conocimientos adicionales a nivel molecular. Además, los conceptos de mecánica estadística, como lo sabemos, son directamente aplicables a los sistemas biológicos, y es por esto que en la última parte de este capítulo se aplican estas ideas a la transición de hélice espiral en polipéptidos. El modelo cinético de gases nos permite comprender propiedades macroscópicas como por ejemplo la presión y la temperatura a un nivel microscópico. En ese sentido, el modelo cinético se basa en tres supuestos. Primero, el gas consta de moléculas de masa m que se mueven de forma continua y de manera aleatoria. En segundo lugar, el tamaño de las moléculas es insignificante en comparación con la distancia media recorrida entre colisiones. Y en tercer lugar, las moléculas interactúan solo a través de colisiones breves, poco frecuentes y elásticas, que conservan la energía cinética de traslación total de las moléculas. En ese sentido, tenemos que imaginarnos que cuando una partícula se mueve de un lugar A un lugar B, no se mueve por el camino más directo, sino que a medida que va avanzando, esta molécula choca con otras moléculas y por lo tanto, para llegar al punto A y B, puede ser un camino muy intrincado. A modo de ejemplo, consideremos un gas ideal en un recipiente grande y queremos calcular la presión que ejerce el gas en las paredes del recipiente. Ahora, de esta forma debemos suponer que esta presión P se debe a las colisiones que se generan entre las moléculas entre sí en conjunto con las paredes. Ahora, de esta forma podríamos, por ejemplo, utilizar las ecuaciones de movimiento de Newton para determinar la presión, las cuales se definen como la fuerza por la unidad de área. La presión resultante para n moles de gas ideal en una caja de volumen B va a estar dada por la siguiente ecuación, la 15.1, la cual dice PV es igual a un tercio de N por M mayúscula por B al cuadrado, donde M mayúscula va a ser el número de Avogadro y N va a ser la masa molar de las moléculas. Ahora, B2 va a ser la velocidad cuadrática media, definida como el promedio de los cuadrados de las velocidades de las moléculas, donde la velocidad v es simplemente la magnitud del vector velocidad. Podemos darnos cuenta en la ecuación 15.1 la relación que existe de la presión que las moléculas ejercen sobre las paredes del recipiente con la velocidad cuadrática media de las moléculas. Según la ley de los gases ideales, el producto de la presión y el volumen es proporcional a la temperatura T del sistema. De acá nace la ecuación PV es igual a nRT, donde R es la constante de los gases. Ahora, si combinamos la ecuación 15.1 con la 15.2, obtenemos la siguiente expresión para la velocidad cuadrática media,
donde la velocidad cuadrática media, v al cuadrado, es igual a 3RT partido en m. De esta forma, hemos relacionado la velocidad cuadrática media de las moléculas con la temperatura del sistema. Esta expresión a menudo también se puede determinar en términos de la velocidad cuadrática media, que se denomina con la letra c, dando la siguiente expresión. C va a ser igual a la raíz cuadrada de v al cuadrado, o de la velocidad cuadrática, que también puede ser igual a la raíz cuadrada de 3RT partido en m. Por lo tanto, la velocidad cuadrática media de las moléculas es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura, e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar de las moléculas. Ahora, si lo vemos desde una perspectiva física, esta ecuación significa que las moléculas tienden a moverse más rápido a temperaturas más altas, y las moléculas que son más pesadas tienden a moverse de forma más lenta que las moléculas más livianas a una temperatura X. Sin embargo, esta ecuación solamente nos entrega las cantidades promedio y no nos entrega la información sobre las velocidades de las moléculas de manera individual. En general, las velocidades de las moléculas individuales van a variar mucho en un amplio rango, porque existen colisiones y las colisiones redistribuyen continuamente las velocidades entre las diferentes moléculas. Por ejemplo, una molécula específica puede ralentizarse o acelerarse después de una colisión. Pero para el caso del estudio en este capítulo, solamente vamos a estar interesados en las propiedades macroscópicas. Y bueno, para cumplir nuestro propósito, primero debemos definir una función de distribución fb, donde su derivada representa la fracción de moléculas con rapidez entre v y v más dv. La forma de esta función de distribución fue derivada a partir de Maxwell, obteniéndose la ecuación 15.5. Esta función de distribución se denomina distribución de velocidades de Maxwell, donde su representación es posible de ver en la siguiente figura, la 15.1, donde a grandes rasgos podemos interpretar que las curvas que se observan en esta imagen muestran que las velocidades más altas son más probables para moléculas más ligeras y temperaturas más altas. Viendo la ecuación de 15.5, la distribución de la velocidad de Maxwell es el producto de la velocidad al cuadrado por, por una función exponencial que depende de la velocidad al cuadrado. El prefactor b cuadrado hace que la función de distribución tienda a cero cuando la velocidad se acerca a cero, y la función exponencial hace que la función de distribución se acerque a cero cuando la velocidad tienda al infinito. La dependencia del factor exponencial tanto de la masa molar m como de la temperatura T hace que esta exponencial decaiga a cero más rápidamente para una masa molar más alta y una temperatura más baja. Por lo tanto, las velocidades más altas son más probables para moléculas más ligeras y temperaturas más altas. Estas tendencias, las volvimos a repetir, están ilustradas en la figura 15.1. Ahora, para determinar la fracción de moléculas con velocidades entre V1 y V2, por ejemplo, calculamos la siguiente integral, donde el rango de la fracción V1 a V2 va a ser igual a la integral definida entre V1 y V2 de la función f de v. La fracción de moléculas con velocidades en este rango también se pueden interpretar como la probabilidad de que una molécula tenga una velocidad en este rango. Esta probabilidad la podemos ilustrar en la siguiente imagen, donde el área bajo la curva representa la probabilidad de que una molécula esté a una velocidad dentro de este rango. En otras palabras, el área bajo la curva de la función de distribución es la unidad de velocidad promedio o velocidad media, donde podemos calcularla sumando las velocidades de todas las moléculas y dividiendo por el número total de moléculas. Sin embargo, no conocemos las velocidades de las moléculas individuales. En cambio, necesitamos utilizar la función de distribución para este propósito. Para comprender este procedimiento, primero consideramos un sistema en el que las moléculas tienen velocidades discretas, que sería V sub i, y determinamos la fracción de las moléculas P sub i que tienen velocidad V sub i. La fracción de moléculas P sub i
también puede verse como la probabilidad de que una molécula tenga una velocidad v sub i para este sistema discreto. La velocidad promedio se puede calcular sumando todas las velocidades posibles y multiplicando cada valor por la probabilidad de que ocurra esta velocidad. Matemáticamente, esta suma se expresa mediante la ecuación 15.7. Esta suma es equivalente a sumar las velocidades de todas las moléculas y dividir por el número total de moléculas. Ahora, para comprender un poquito mejor esta equivalencia, consideremos un ejemplo en donde tomamos un grupo de 6 estudiantes que tomaron una prueba de 3 puntos. 3 de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 1, 2 de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 y un estudiante obtuvo un puntaje perfecto de 3. Para calcular el puntaje promedio, podemos sumar todos los puntajes y dividirlo por el número de estudiantes, lo que nos daría un valor de 5 tercios. Alternativamente, podemos calcular la fracción de estudiantes que obtuvieron cada puntaje. Por ejemplo, un medio de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 1, un tercio de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 2 y un sexto de los estudiantes obtuvieron un puntaje de 3. Ahora, podemos calcular el puntaje promedio sumando todos los puntajes posibles y multiplicando cada puntaje por la fracción de estudiantes que recibieron este puntaje. De esta forma, nos da el mismo resultado, 5 tercios. Está claro que estos dos procedimientos de promediado conducen al mismo resultado entonces. Este ejemplo aclara la expresión de la ecuación 15.7, la cual es simplemente otra forma de calcular el promedio de las velocidades de las moléculas. Entonces, supongamos que las velocidades pueden tener valores continuos como en el sistema real. En este caso, la suma se convierte en una integral y la probabilidad viene dada por fb de b en lugar de p sub i. En este caso, la velocidad media se puede calcular mediante la ecuación 15.8, que sería la velocidad es igual a la integral entre 0 y el infinito de b f de b, lo que sería igual a la raíz cuadrada de 8rt partido en pi por m, similar a la velocidad cuadrática media dada en la ecuación 15.4. La rapidez promedio es proporcional a la raíz cuadrada de la temperatura e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar de las moléculas. Sin embargo, las constantes de proporcionalidad son diferentes para estos dos tipos de velocidades. También podemos calcular la velocidad más probable, que sería c asterisco, que es la velocidad a la que la función de distribución tiene un máximo. Esta velocidad se puede determinar diferenciando fb con respecto a b y encontrando el valor de b para el cual esta derivada es 0, lo que se puede observar en la ecuación 15.9. Y resolviendo para la velocidad b en esta ecuación, conduce a la velocidad más probable, que sería c asterisco, donde c asterisco es igual a la raíz cuadrada de 2rt partido en m. Por lo tanto, hemos derivado ecuaciones para la rapidez cuadrática media, que sería la ecuación 15.4, la rapidez promedio, que sería la ecuación 15.8, y la rapidez más probable, que sería la ecuación 15.10. Tenemos que recordar también que todos estos tipos de velocidad aumentan a medida que aumenta la temperatura y disminuye la masa molar. Además de la distribución de velocidades moleculares, también podemos calcular la distribución de energía de traslación molecular, denotada por G de epsilon. Estas dos funciones de distribución están relacionadas, básicamente porque la energía de traslación molecular es simplemente la energía cinética, que se define como el trabajo necesario para acelerar un cuerpo de masa m, determinada desde el reposo hasta una velocidad indicada. Por lo tanto, podemos convertir f de b en g de epsilon mediante una simple transformación de la variable de velocidad a energía. Usando la expresión para la energía cinética, que sería igual a b cuadrado es igual a 2 epsilon partido en m,
y la diferencial de epsilon, que sería igual a mb db, que también sería igual a 2me elevado a un medio de db. Esta última relación se puede reorganizar para obtener la diferencial de B, que sería igual a 2m epsilon elevado a menos un medio diferencial de E. Ahora, sustituyendo estas expresiones para B2 en la diferencial y la diferencial de B en la función derivada de B con fb, dada por la ecuación 15.5, obtenemos la expresión para g de epsilon diferencial de epsilon, que sería la expresión 15.11, donde kb sería igual a la constante de Boltzmann. La función g de epsilon diferencial de epsilon representa la fracción de moléculas con energía en el rango entre epsilon y epsilon más d diferencial de epsilon. De esta forma podemos calcular la energía promedio de una molécula, que podemos determinar mediante la ecuación 15.12, donde esta expresión implica que la energía molecular promedio es mayor para temperaturas más altas y es independiente de la masa molecular. Es útil conectar este resultado para la energía molecular promedio con la termodinámica. Por ejemplo, para un gas monolítico ideal, descuidando claramente los grados de libertad de electrónicos, la energía del sistema surge únicamente de la energía de traslación. Bajo estos supuestos, la energía promedio E, en la ecuación 15.13, de un sistema compuesto por n moles de un gas monoanalítico, la cual es el producto del número de moléculas de Na y la energía promedio de la molécula. Este resultado es un ejemplo del principio de equipartición de la energía, que establece que todas las contribuciones cuadráticas a la energía total tienen el mismo valor medio por mol, que sería de un medio RT. Para un gas monolítico ideal, hay tres términos cuadráticos en la expresión de energía de traslación tridimensional y obtenemos una energía molar promedio de 3 medios RT. Para comprender cómo utilizar los niveles de energía de las moléculas en el cálculo de las propiedades termodinámicas, debemos considerar la distribución de los estados moleculares. En este caso, la distribución de Boltzmann para partículas independientes, despreciando las interacciones entre moléculas, es fundamental. La distribución de Boltzmann relaciona las poblaciones de los estados moleculares con las energías de estos estados. Por ejemplo, consideremos un sistema cerrado de n moléculas independientes que no interactúan, debido a que no estamos considerando las interacciones entre las moléculas. La energía total del sistema es simplemente la suma de las energías de las moléculas individuales. Ahora, cada molécula puede existir en estados con energía, por ejemplo, E sub 0, E sub 1, E sub 2, etc. Ahora, para simplificar, asumimos que E sub 0 sería igual a 0 y medimos todas las energías en relación con E sub 0. En un momento dado hay N sub 0 moléculas en el estado con energía E sub 0, N sub 1 moléculas en el estado de energía E sub 1 y así sucesivamente. Definimos la configuración del sistema como la especificación de las poblaciones para todos los estados y denotamos la configuración por n sub i, que sería similar a n sub 0, n sub 1, n sub 2 y así sucesivamente. El peso sería W de una configuración, sería el número de las formas diferentes en que se pueden lograr estas configuraciones particulares. El número de formas en que se puede organizar n moléculas en n estados va a estar dado por n factorial. Sin embargo, hay n sub 0 formas de ordenar las moléculas n sub 0 con energía E sub 0, n sub 1 formas de organizar las moléculas de n sub 1 con energía E sub 1 y así sucesivamente. Por lo tanto, el número de formas distinguibles de ordenar las moléculas para obtener la configuración n sub 0, n sub 1, n sub 2 y así sucesivamente, debe reducirse en n sub 0 factorial, n sub 1 factorial y así sucesivamente. Esto va a conllevar a la expresión que vemos en la diapositiva, que sería la ecuación 1514.
Esta expresión es solo el número de formas de distribuir n objetos idénticos con una disposición particular dada por n sub i. Por ejemplo, consideremos el caso de un sistema de dos estados, con un n igual a 3, y una configuración correspondiente a n sub 0 que va a tener 1, n sub 1 que va a tener 2. En este caso, la ecuación 1514 nos dice que w va a ser igual a 3, por lo que hay tres formas de lograr esta configuración. Específicamente, cualquiera de las tres moléculas puede estar en el estado con energía sub 0 y las otras dos moléculas estarán en el estado de energía E sub 1, como se muestra en la figura que vemos en la diapositiva, la 15.3. En comparación, para la configuración correspondiente a n sub 0 igual a 3 y n sub 1 igual a 0, la ecuación 1514 nos dice que w va a ser igual a 1. Y en este caso solo hay una forma de lograr esta configuración, y a saber que las tres moléculas que estén en el estado de energía van a estar en E sub 0. Si nos fijamos en los sistemas macroscópicos, se ha demostrado que una sola configuración tiene un peso mucho mayor que todas las demás, y por lo tanto domina las propiedades del sistema. En otras palabras, el sistema casi siempre se encuentra en esta configuración dominante, y podemos enfocarnos únicamente en esta configuración para caracterizar el sistema. En este punto de vista, nuestro desafío sería identificar esta configuración dominante. Y desde el punto de vista matemático, queremos encontrar la configuración que maximice el peso W que vimos en la ecuación 1514. Sin embargo, no tenemos flexibilidad total para elegir esta configuración. Solo podemos considerar las configuraciones que satisfacen dos restricciones muy importantes. La primera sería que el número total de moléculas en el sistema debe permanecer fijo, lo cual podemos definir como el número total de moléculas que sería la sumatoria de n sub i, donde estamos sumando todos los estados moleculares, y de acuerdo con esta restricción, si eliminamos una molécula de un estado, necesitaríamos agregar una molécula a otro estado para mantener el mismo número de moléculas en el sistema. En segundo lugar, la energía total del sistema debe permanecer fija, donde la energía total del sistema se define como la suma de las energías de todas las moléculas que vemos en la ecuación 1516. De nuevo, la suma sobre todos los estados moleculares. De acuerdo con esta restricción, si movemos una molécula a un estado de mayor energía, entonces debemos mover otra molécula a un estado de menor energía para generar un equilibrio. Exactamente el cambio de energía de modo que la energía total permanezca de manera constante la podemos observar en la figura 1514, donde se muestra una imagen esquemática de las configuraciones que mantienen estas dos restricciones. Entonces, nuestro objetivo es encontrar la configuración que maximice el peso W, mientras satisface las restricciones de la ecuación 1515 y 1516. Ahora, matemáticamente es más conveniente trabajar con el logaritmo natural de W, en lugar de W solo. Usando la expresión para W dada en la ecuación 1514 y las propiedades básicas de los logaritmos, obtenemos la ecuación 1517 que podemos ver. Esta expresión se puede simplificar aún más usando una aproximación denominada Stirling, eh, donde el logaritmo de x factorial va a ser igual al logaritmo de x menos x, que es válida para los valores grandes de x, y de esta forma vamos a obtener la ecuación 1518, donde la última igualdad surge porque la suma de todos los n sub i es n, y por lo tanto cancela el otro n de la expresión. Tenemos que tener en cuenta que el máximo del logaritmo natural de W en ausencia de restricciones ocurrirá cuando el segundo término sea cero, correspondiente a n sub i igual a 1, para todos los valores de i. Sin embargo, esta solución no satisface las restricciones sobre el número de moléculas de energías dadas por la ecuación 1515 y 1516. Para este propósito, la derivada del logaritmo de W con respecto a cada n sub i es igual a 0, sujeto a estas condiciones, a estas restricciones sobre los posibles valores de n sub i. El método de multiplicadores indeterminados nos puede permitir entonces encontrar los valores de n sub i que maximizan el logaritmo natural de W
mientras se satisfacen estas dos restricciones. Ahora, si resolvemos este problema matemático, encontramos que las poblaciones en la configuración de mayor peso, sujetas a estas dos restricciones, están dadas por la ecuación 15-19. Esta expresión se denomina la distribución de Boltzmann, porque Boltzmann la derivó y mostró que beta es igual a 1 kBt, donde Kb es la constante de Boltzmann y T es la temperatura termodinámica en grados Kelvin. Esta ecuación muestra que las poblaciones más probables de los estados de un sistema en equilibrio térmico están gobernadas por la temperatura termodinámica. Si vemos el lado izquierdo de la ecuación 15-19, tenemos Ni, N sub i partido en N, que es la fracción de moléculas en cualquier estado I, o de manera equivalente, la probabilidad de que una molécula ocupe el estado I. La expresión general relaciona las poblaciones o las probabilidades de ocupación de los estados con las energías de los estados. En esta ecuación, la suma es sobre todos los estados del sistema, pero podemos reescribir esta ecuación para que la suma sea sobre los niveles de energía en lugar de los estados. Si sumamos los niveles de energía es conveniente para nosotros, ya que varios estados tienen la misma energía. Y si los estados G sub i tienen la misma energía, estos estados se denominan estados degenerados, con una degeneración de G sub i. En este caso, todos los estados con la misma energía pueden agruparse en un solo término que se escribe como G sub i e i. El valor de la suma total es exactamente el mismo para estos dos tipos de suma, aunque algunos términos se combinan al sumar los niveles de energía. Ahora, la distribución de Boltzmann, que implica una suma sobre los niveles de energía, está expresada según la ecuación 15-20 que vemos a continuación. Si el sistema no es degenerado, entonces todas las degeneraciones de G sub i son unidad. Entonces, esta expresión es idéntica a la expresión 15-19 que vimos hace un rato atrás, incluso para sistemas con degeneraciones. Las poblaciones de los niveles de energía calculados a partir de estas ecuaciones de la 15-19 y la 15-20 deberían ser idénticos. También podemos usar la distribución de Boltzmann para calcular la razón del número de moléculas en dos niveles de energía, con energías E sub i y E sub j, donde E sub i es menor que E sub j. De acá se desprende la ecuación 15-21. A partir de esta expresión podemos comprender el comportamiento de las poblaciones a bajas y altas temperaturas, así como el régimen intermedio. A temperatura cero, beta va a ser igual a 1 partido en kBt, y kBt se acerca al infinito y n sub j partido en n sub i sería igual a 0, por lo que solo el nivel del suelo está poblado. En este caso, todas las moléculas están en el nivel de energía más bajo. A medida que la temperatura se acerca al infinito, beta va a ser igual a 1 kBt nuevamente, la cual se va a acercar a 0. Y n sub j partido en n sub i va a ser muy parecido a g sub j partido g sub i, por lo que las poblaciones se vuelven independientes de las energías. En este caso, las moléculas se distribuyen entre los niveles de energía según las degeneraciones, y si no existen degeneraciones, todos los niveles están igualmente poblados. Para los niveles de energía de traslación y rotación, típicamente el espacio entre los niveles es mucho menor que la constante de Boltzmann por la temperatura ambiente, por lo que muchos niveles de energía están poblados. Ahora, por el contrario, para los niveles de energía electrónica, normalmente el espaciado es mucho mayor que kBt a temperatura ambiente, por lo que solo el nivel de energía más bajo debe estar significativamente poblado. Los niveles de energía vibracional están en el régimen intermedio. Para las vibraciones de alta frecuencia, que tienen grandes espaciamientos de niveles de energía, solo el nivel de energía más bajo está significativamente poblado, mientras que para las vibraciones de baja frecuencia, varios de los estados vibracionales están poblados a temperatura ambiente. Debemos recordar lo que hemos hablado anteriormente, que una cantidad promedio se puede calcular como la suma de cada valor posible
multiplicado por la probabilidad de que ocurra este valor. Para el modelo cinético de gases usamos este concepto para calcular la velocidad promedio. Y aquí usamos este enfoque para calcular la energía promedio, la probabilidad de que una molécula ocupe un estado de energía, que sería E sub i, es P sub i igual al N sub i partido en N, que viene dada por la distribución de Boltzmann que vimos en la ecuación 1520. Usando estas relaciones de energía promedio, podremos calcular la ecuación 1522 que vemos a continuación. A temperatura cero, todas las moléculas se encuentran en el nivel de energía más bajo, y la energía promedio es simplemente E sub cero. Este valor es el límite inferior de la energía media. A medida que la temperatura se acerca al infinito, todos los estados se vuelven igualmente poblados. En este caso, la energía promedio se convierte en el promedio de las energías de todos los estados, que sería la energía, eso igual a 1 partido en n, que sería la sumatoria de todas las energías E sub i por los estados degenerados, que sería G sub i. Para el sistema de dos estados no degenerados, idealizado, que se muestra en la figura 15.5, la energía promedio es E sub 0 a temperatura cero y se acerca a la energía promedio por los dos estados, que sería E sub 0 más E sub 1 partido en 2, cuando la temperatura se acerca al infinito. Hablemos ahora sobre la función de partición molecular. El denominador de la distribución de Boltzmann a menudo se define como una función de partición molecular, la cual va a estar dada por la ecuación 1523, donde la sumatoria está sobre los niveles de energía y G sub i denota las degeneraciones de los niveles de energía. La función de partición molecular indica el número de estados que son técnicamente accesibles a una colección de moléculas a temperatura T. La distribución de Boltzmann a menudo se expresa en términos de esta cantidad debido a la forma más simple que vemos en la ecuación 1524. Además, la función de partición puede verse como la suma de los pesos estadísticos para todas las configuraciones del sistema, siendo cada término el peso estadístico de esa energía en particular. Entonces, la probabilidad de un nivel de energía específico viene dado por el peso estadístico de ese nivel de energía dividido por la suma de los pesos estadísticos, lo cual vemos en la ecuación 1524. Podemos también obtener más información sobre el significado físico de la función de partición si consideramos su dependencia de la temperatura. Por ejemplo, a temperatura cero, beta o la constante de Boltzmann va a ser 1 partido en kBt, ella se acercará al infinito, y el único término que permanece en la suma en la ecuación 1523 es el término E sub 0 igual a 0. Por lo tanto, la función de partición es simplemente la degeneración del nivel de energía más bajo, que sería G sub 0, a temperatura cero. Ahora, a medida que la temperatura se acerca al infinito, la constante de Boltzmann se acerca a cero, y todas las exponenciales en la suma de la ecuación 1523 tenderían a 1. En ese límite, la función de partición se vuelve equivalente al número de estados moleculares y por lo tanto se acercará al infinito para un sistema compuesto por un número infinito de estados moleculares. Para el sistema idealizado de dos estados que se muestra en la figura 15.5 que vimos anteriormente y que estamos presentando nuevamente, la función de partición es la unidad a temperatura cero, porque solo el estado fundamental es accesible y aumenta a 2 a temperaturas más altas porque ambos estados se vuelven accesibles. Ahora, si la división entre los dos niveles de energía es mucho menor que kBt, entonces la función de partición será casi 2 a esta temperatura porque ambos estados son técnicamente accesibles. Bueno, y en general, la energía de una molécula será la suma de las siguientes contribuciones, lo cual lo podemos observar en la ecuación 1525, donde los superíndices se refieren a contribuciones
traslacionales, que sería T, rotacionales R, vibratorias V y electrónicas E. Aunque la separación de estas contribuciones no es rigurosa, suponemos que son separables por simplicidad. Entonces, podemos sustituir la energía molecular dada por la ecuación 1525 en la ecuación 1523, sumando estados en lugar de niveles de energía para mayor claridad. De esta manera, podemos factorizar la función de partición molecular en cuatro contribuciones separadas, lo cual lo vemos en la ecuación 1526. Y aquí las sumas etiquetadas como T, R, V y E están sobre estado de transición, rotación, vibración y electrónica respectivamente. Además, las funciones de partición definidas en la última igualdad corresponden a estas contribuciones individuales. Estudiemos ahora el cálculo de una de estas funciones de partición por separado, utilizando los niveles de energía derivados en los capítulos anteriores sobre mecánica cuántica. Los niveles de energía de traslación, se pueden determinar a partir de la partícula en un sistema modelo de caja estudiado durante el capítulo 7. Los niveles de energía para una partícula de masa m que se mueve en una caja de longitud L están dados por la ecuación 1527, donde el número cuántico n pequeño puede ser cualquier entero positivo que sea distinto de cero. El nivel de energía más bajo tiene una energía de E sub 1 igual a la constante de Planck por 2 partido por 8 por la masa por la longitud al cuadrado. Y las energías relativas de este nivel son E sub n es igual a n elevado a 2 menos 1 por E sub 1. Sustituyendo estos valores en la expresión de la función de partición traslacional, se obtiene la siguiente expresión que vemos en el lado izquierdo, donde Qt es igual a la sumatoria de E elevado a menos beta por n al cuadrado menos 1 por E sub 1. Ahora, suponiendo que las divisiones entre los niveles de energía son mucho más pequeñas que kBt, la suma se puede reemplazar por una integral y evaluar de la siguiente manera que podemos observar en la ecuación 1528. Y aquí específicamente hemos aproximado la integral extendiendo el límite inferior a sub n igual a 0 y reemplazando n sub 2, n al cuadrado menos 1 por n al cuadrado para producir una integral estándar que se evalúa analíticamente en la igualdad final. Este procedimiento se puede extender a una partícula que se mueve en una caja tridimensional de volumen B, lo que lleva a la siguiente expresión para la función de partición traslacional, la cual es la 1529. Esta función de partición se vuelve infinita cuando la temperatura se acerca al infinito, porque un número infinito de estados de traslación se volverían accesibles. Los niveles de energía de rotación se pueden determinar a partir del sistema del modelo de rotor rígido, equivalente a una partícula en una esfera, estudiado en el capítulo 7. Los niveles de energía de un rotor rígido lineal se pueden expresar como lo que vemos en la ecuación 1530. Aquí el número cuántico J puede ser cualquier número entero no negativo y la constante de rotación se define como B es igual a B partido por C, que sería la velocidad de la luz, lo que también sería igual a la constante de Planck partido por 4pi por la inercia por la velocidad de la luz, en las unidades de números de onda, que sería centímetros a la menos 1. Cada nivel de energía tiene una degeneración de 2J más 1. Usando estas cantidades obtenemos la expresión 1531 para la función de partición rotacional de una molécula lineal no simétrica.
Cuando las divisiones entre los niveles de energía rotacional son mucho más pequeñas que kBt, la suma se puede aproximar mediante una integral que a su vez se puede resolver analíticamente como se observa en la ecuación 1532. Aquí, la segunda igualdad implica una manipulación matemática simple que se puede confirmar evaluando la derivada en la integral y la tercera igualdad utilizada en la propiedad de que la integral de una derivada de una función es la función misma. Cuanto mayor es el momento de inercia, mayor es la función de partición rotacional, porque el espacio entre los niveles de energía rotacional son menores. Esta propiedad implica que hay más estados de rotación accesibles para moléculas grandes y pesadas que para moléculas pequeñas y ligeras. Estas expresiones pueden entenderse o pueden extenderse, perdón, a moléculas no lineales, dando lugar a ecuaciones más complicadas. Además, para moléculas lineales simétricas, la función de partición rotacional dada anteriormente debe dividirse por un factor de 2, porque una rotación de 180 grados da como resultado un estado indistinguible de la molécula, por lo que el número de estados técnicamente accesibles es la mitad del número que puede estar ocupado por una molécula lineal asimétrica. Ahora, los niveles de energía vibracional se pueden determinar a partir del sistema modelo del oscilador armónico estudiado también en el capítulo 7. Los niveles de energía para un oscilador armónico están dadas por la ecuación 1533. Aquí nu es la frecuencia del modo vibratorio y el número cuántico n puede ser cualquier número entero no negativo. El nivel de energía más bajo tiene energía E sub 0 igual a la constante de Planck por nu partido en 2, y las energías relativas a este nivel serían E sub n igual a n por la constante de Planck por nu, donde n sería el número cuántico. La sustitución de los valores en la expresión de la función de partición vibratoria nos dará la ecuación 1534. Y aquí hemos utilizado la propiedad matemática de la asociación en las exponenciales para la segunda igualdad, y la expresión en serie de la sumatoria de x elevado a n es igual a 1 partido en 1 menos x para la tercera igualdad. Cuando la división entre los niveles de energía vibracional H nu es mucho mayor que kBt, la función de partición es la unidad, porque solo el estado vibratorio de energía más baja es accesible. Cuando la división entre niveles de energía es mucho menor que kBt, esta función de partición se convierte en Q elevado a b, es igual a kBt partido por la constante de Planck por nu, usando la relación de exponencial elevado a menos x, lo que sería similar a 1 menos x para valores muy pequeños de x. En este límite, la función de partición es mucho mayor que la unidad, porque muchos estados vibratorios son accesibles. Los niveles de energía electrónica se pueden calcular con los métodos de escritura electrónica descritos en el capítulo 8. Para la mayoría de las moléculas, la división entre el estado electrónico fundamental y el estado electrónico excitado más bajo es mucho mayor que kBt. Por lo tanto, normalmente la función de partición electrónica es la unidad, o si el estado fundamental está degenerado, la función de partición electrónica es igual a la degeneración de g elevado a e sub 0 del estado fundamental, lo cual podemos observar en la ecuación 1535. Ahora, la función de partición molecular general dada por la ecuación 1526 puede expresarse como el producto de las contribuciones translacionales, rotacionales, vibratorias y electrónicas que se dan en esta sección. Tenemos que tener en cuenta que las expresiones para estas contribuciones son sólo aproximadas, debido a las diversas superposiciones que ocurren y que son utilizadas para derivar los niveles de energía y para derivar las funciones de partición de estos niveles de energía. Además, la expresión de la función de partición molecular general dada en la ecuación 1526 es válida para una sola molécula en fase gaseosa y no explica ningún tipo de interacciones intermoleculares.
Hasta ahora nuestro análisis de la mecánica estadística ha supuesto que los sistemas están compuestos de moléculas independientes que no interactúan. Sin embargo, en la realidad las moléculas interactúan entre sí y también debemos ser capaces de aplicar la mecánica estadística a los sistemas que sí interactúan. Ahora, el nuevo concepto clave requerido para la extensión de la mecánica estadística a los sistemas que interactúan es el conjunto. Definimos un conjunto como una colección imaginaria de copias virtuales de un sistema real con ciertas propiedades macroscópicas específicas. Cada copia virtual representa un posible estado del sistema real. Por lo tanto, podemos ver el conjunto como una distribución de probabilidad del estado del sistema. Por esta razón, muchos de los conceptos estadísticos desarrollados en las secciones anteriores para la distribución de estados moleculares son directamente aplicables a los conjuntos. En ese sentido, podemos definir tres tipos de diferentes conjuntos, a saber, como el canónico, el microcanónico y el gran canónico, donde cada conjunto se define mediante la especificación de tres propiedades macroscópicas. En un conjunto canónico, todas las copias virtuales tienen el mismo número de partículas que definiremos como n, volumen b y temperatura T. Eso es lo que podemos ver en la figura 15.6, la cual muestra una representación física de un conjunto canónico, donde este tipo de sistema se replica muchas veces. En esta representación, todos los sistemas cerrados individuales están en contacto térmico entre sí para mantener la temperatura constante, que va a ser T. Por lo tanto, la energía se puede transferir entre las copias virtuales en forma de calor y la energía de cada sistema individual no es constante. Sin embargo, la energía total de todas las copias virtuales combinadas es fija, porque el conjunto general es un sistema que va a ser aislado. En un conjunto microcanónico, todas las copias virtuales tienen el mismo número de partículas n, volumen b y energía E, en comparación con el conjunto canónico. La energía en lugar de la temperatura de cada sistema individual es fija. Debido a que todas las copias virtuales deben tener la misma energía, los sistemas individuales de un conjunto microcanónico están aislados entre sí y no están en contacto térmico. Como resultado, la temperatura dentro de los sistemas individuales no se mantiene constante y puede variar entre las diferentes copias virtuales. En un gran conjunto canónico, todas las copias virtuales tienen el mismo volumen B, temperatura T y potencial químico μ. En este conjunto, el número de partículas dentro de cada sistema individual ya no es fijo y la composición dentro de cada copia puede fluctuar. Por lo tanto, los sistemas individuales dentro de un gran conjunto canónico son abiertos en lugar de cerrados y las moléculas pueden pasar entre los sistemas individuales. Como en el conjunto canónico, los sistemas individuales están en contacto térmico entre sí y pueden intercambiar energía en forma de calor, por lo que la energía de cada sistema individual no es fija. La energía total y el número total de partículas para todas las copias virtuales combinadas son fijas, porque el conjunto general es un sistema aislado. Para un conjunto canónico, la configuración se define en términos de la energía de las copias virtuales dentro del conjunto. Si suponemos que el número total de copias virtuales en el conjunto es n y el número de copias virtuales con energía es E sub i, es n gorro sub i. Aquí usamos el gorrito para distinguir el número de copias virtuales del número de moléculas discutidas previamente en este capítulo. Podemos también definir los pesos de estas configuraciones por la ecuación 1514. Lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar n y n sub i con n gorrito y n gorros sub i, respectivamente. A medida que el número de copias virtuales se acerca al infinito, encontramos que una sola configuración es más probable por un amplio margen y por lo tanto domina las propiedades del sistema. Para identificar esta configuración dominante, calculamos la configuración de mayor peso, sujeto a las restricciones de que el número total de copias virtuales dentro del conjunto y la energía total del conjunto son fijos. Este procedimiento conduce a la distribución canónica, que es la analogía a la distribución de Boltzmann dado en la ecuación 1519. De esta forma obtenemos la ecuación 1536.
De forma análoga a la definición de la función de partición molecular, Q en la ecuación 1523, definimos la función de partición canónica Q grande como el denominador de esta ecuación, que sería la ecuación 1537. La función de partición canónica contiene la información termodinámica del sistema y se puede utilizar para calcular cantidades termodinámicas como la energía interna, la entropía, la entalpía, la presión, la energía de Helmholtz y la energía de Gibbs. También podemos relacionar la función de partición canónica con la función de partición molecular, para el caso para el caso especial de moléculas independientes que no interactúan. En este caso, la energía total del sistema es simplemente la suma de las energías de las moléculas, y la función de partición canónica se factoriza en un producto de las funciones de partición molecular. De esta forma, surge una ligera complicación para las moléculas indistinguibles, que se define como moléculas idénticas que no interactúan, porque muchos de los estados contados en la función de partición no son distinguibles. Teniendo en cuenta esto, la función de partición canónica se puede expresar de la siguiente manera para un sistema compuesto por n que no interactúan y son moléculas independientes, donde Q es igual a Q pequeña elevado a n para moléculas distinguibles e independientes, y Q es igual a Q pequeña elevado a n partido en n factorial para moléculas indistinguibles e independientes. Es importante también darse cuenta de que la función de partición canónica no se limita a este caso especial, sino que también se aplica a sistemas con moléculas que interactúan. Para el caso más general de sistemas que interactúan, las expresiones de la ecuación 1538 ya no van a ser válidas. En los capítulos anteriores describimos la entropía como una medida del desorden del sistema. Dado este trasfondo, podríamos esperar que la entropía esté relacionada con el número de formas de distinguir moléculas en un sistema entre los niveles de energía, o alternativamente el número de formas de distinguir sistemas individuales dentro de un conjunto canónico. Boltzmann mostró que la entropía está relacionada con W, definida aquí como el peso estadístico de la configuración más probable del sistema, de la siguiente forma que podemos observar en la ecuación 1539. Esta expresión se conoce como la ecuación de Boltzmann para la entropía que proporciona una interpretación molecular de la entropía. Además, la dependencia de la temperatura de esta entropía estadística es la misma que la de la entropía termodinámica discutida en los primeros capítulos del libro. A medida que la temperatura disminuye, el peso de la configuración más probable disminuye porque menos configuraciones son consistentes con la energía total. O en otras palabras, se puede acceder a menos niveles de energía a temperaturas más bajas, lo que permite un número menor de arreglos entre los niveles de energía. La ecuación de Boltzmann, la que podemos observar, que es la 1539, nos dice que la entropía disminuye a medida que disminuye el peso de la configuración más probable, lo que implica que la entropía disminuye a medida que disminuye la temperatura. En el límite de temperatura cero, todas las moléculas estarán en el estado de energía más bajo y la configuración más probable tiene un peso de unidad, por lo que W va a ser igual a 1. En este límite, la entropía estadística definida en la ecuación 1539 será cero, consistente con la tercera ley de la termodinámica, que establece que la entropía de un cristal perfecto se acerca a cero cuando la temperatura se acerca a cero también. Ahora, podemos relacionar la entropía con la función de partición molecular o canónica si sustituimos la expresión del logaritmo natural de W dada en la ecuación 1518 en la ecuación 1539 y obtenemos la ecuación 1540. Aquí la segunda unidad usó la ecuación 1515 para la simplificación, y la tercera igualdad utilizó propiedades básicas de los logaritmos. Al tomar la probabilidad de Boltzmann y realizar manipulaciones matemáticas adicionales, podemos generalizar la función de partición canónica, obteniendo la ecuación 1541. Aquí EDT es la energía interna del sistema, y esta está relacionada con la energía total del sistema definida en la ecuación 1516.
por E de T es igual a E de 0 más E, porque todas las energías E sub I se definieron como medidas relativas de la energía más baja, que serían E sub 0. Además, la energía interna se puede expresar en términos de la función de partición canónica, como lo que podemos ver en la ecuación 1542. Las derivaciones de estas ecuaciones están más allá del alcance de este libro, pero ilustran las cantidades termodinámicas que se pueden expresar en términos de la función de partición. Como ejemplo de la aplicación de la mecánica estadística a un problema biológicamente relevante, vamos a considerar la transición entre estructuras helicoidales en proteínas. Cuando se naturaliza, por ejemplo, una proteína, la estructura helicoidal se destruye y se puede considerar que la proteína se va a enrollar de manera azarosa. Esta transición de hélice a espiral se puede imitar en polipéptidos sintéticos. Por ejemplo, el ácido glutámico, que existe normalmente como hélice alfa a pH bajo. Cuando se eleva el pH, los grupos carboxilo de las cadenas laterales se ionizan y la repulsión entre cargas negativas interrumpe la estructura helicoidal. A un pH suficientemente alto, el ácido poliglutámico se convierte en una espiral aleatoria. Esta transición de alfa hélice a espiral aleatoria ocurre en un rango muy estrecho de pH, como lo podemos ver en la figura 15.7. La transición hélice-espiral es un ejemplo de un proceso cooperativo. Las características dominantes de la estructura helicoidal son los enlaces de hidrógeno entre enlaces peptídicos, que van a estar separados por cuatro residuos. Para convertir una vuelta en la hélice, de la hélice en una espiral, se deben romper tres enlaces de hidrógeno, o a la inversa, para formar una vuelta helicoidal a partir de una estructura espiral, se deben formar tres enlaces de hidrógeno. Este proceso se denomina de iniciación. Después de la iniciación, la propagación de la ruptura o la formación helicoidal implica solo un enlace de hidrógeno. En pocas palabras, la iniciación es más difícil que la propagación. Esta es la esencia de un proceso cooperativo, es decir, el proceso se vuelve más fácil después del inicio. Cuanto mayor sea la diferencia entre la facilidad de los pasos subsiguientes en relación con la iniciación, mayor será el grado de cooperación. Para la transición de hélice espiral, que la podemos ver en la figura 15.7, eh, acá podemos ver la cooperatividad eh, que debería ser de naturaleza termodinámica. Sin embargo, como resulta para este caso, la cooperatividad también se encuentra en la cinética de transición. Se puede derivar una descripción teórica de la transición de hélice-espiral utilizando los conceptos de mecánica estadística que se han discutido hasta ahora. Y esto requiere el desarrollo de la función de partición para un polímero de aminoácidos. Si se supone que el polímero es una cadena lineal con cada aminoácido asignado como en una configuración helicoidal o espiral, denotado por H o C, respectivamente, podríamos tener una cadena como la que vemos acá, que está compuesta por 3C, 5H, 4C y 2H. Para construir la función de partición, asignamos arbitrariamente un peso estadístico de 1 a un residuo de espiral. Esto es equivalente a poner la energía a cero para el sistema en la configuración de espiral. Ahora, a continuación, asignamos un peso estadístico de S a un residuo helicoidal. Y finalmente, reconociendo que iniciar una hélice después de un residuo de espiral es más difícil que agregar una hélice después de otro residuo de hélice, asignamos un peso estadístico de sigma S a un residuo de hélice que inicia una hélice. En otras palabras, para un H después de una H, la ponderación estadística es S, mientras que para H después de una C, la ponderación estadística sería sigma S. Ahora, la cooperatividad se introduce en el sistema estipulando que sigma es mucho menor que 1. Usando estas reglas descritas, el peso estadístico de la configuración 3C, 5H, 3C, 2H sería sigma elevado a 2, S elevado a 7. Los pesos estadísticos también se pueden ver de otra forma.
si consideramos la adición de un residuo helicoidal a un segmento helicoidal existente, como lo podemos ver acá. La constante de equilibrio para esta reacción es S. Este es el paso de propagación en la formación de la hélice. Ahora, para la adición de un residuo helicoidal en una secuencia de espiral, como lo que podemos ver ahora, la constante de equilibrio es sigma S. Este es el paso de inicio de la formación de hélice. Esta descripción de los pesos estadísticos crea automáticamente una dependencia de la temperatura para los pesos estadísticos. Por ejemplo, S va a ser igual a la exponencial de menos delta G partido en RT, donde delta G es la energía estándar de Gibbs, por lo que hemos ido conversando en capítulos anteriores. Para agregar un residuo de hélice después de otro residuo de hélice, en la práctica se supone que sigma es una constante, independiente de la temperatura, pero esto no es necesario realmente. El modelo desarrollado hasta ahora supone que las interacciones ocurren solo entre sitios adyacentes, es decir, no existen interacciones de largo alcance entre los residuos de aminoácidos. Este modelo, simple pero elegante, para introducir la cooperatividad en una cadena lineal que contiene solo dos elementos, es la esencia del modelo de Ising, desarrollado por Ernest Ising en 1920 cuando trabajaba con Wilhelm Lenz. Ellos utilizaron este modelo para describir la alineación de los espines nucleares en el ferromagnetismo. Desafortunadamente, la transición hélice-espiral no encaja del todo en el modelo de Ising, ya que sabemos que existen algunas interacciones a lo largo de largo alcance, perdón. Eso lo describimos durante el capítulo 9 de este libro. La hélice se estabiliza mediante un enlace de hidrógeno desde un CO en el residuo I a un NH, a 4 residuos de distancia. Por lo tanto, si comenzamos en el extremo amino de un polipéptido, el hidrógeno del primer residuo se une al quinto residuo y así sucesivamente hacia abajo en la cadena polipeptídica. Sin embargo, cuando llegamos al final de la cadena, podemos ver que el cuarto aminoácido, desde el final, no puede estar en una conformación helicoidal. No tiene nada con que unir el hidrógeno. Por lo tanto, los 4 aminoácidos al final siempre deben estar en una conformación eh, de pura C, en este caso serían 4C, como lo vemos en la imagen. Esto debe tenerse en cuenta a la hora de determinar todas las posibles configuraciones del sistema. Este problema se puede abordar fácilmente porque la estructura de 4C persiste en todas las configuraciones de la cadena polipeptídica. El segundo problema relacionado es más sutil. Para romper un giro helicoidal se requiere romper un mínimo de 3 enlaces de hidrógeno, por lo que debemos tener un mínimo de 3 residuos de espiral para romper una cadena de residuos helicoidales. Esto significa una configuración como HHCHH, pero esta no está permitida. Para tener en cuenta este problema, se asigna un peso estadístico de 0 a las configuraciones en las que una o dos C se interponen entre dos H. Asignar un peso estadístico desde 0 equivale a suponer que estas configuraciones no pueden existir. Esta es una solución bastante extrema a este problema, ya que uno podría imaginar que uno o dos enlaces de hidrógeno se rompen para dar lugar a estados distintos a los estrictamente H o C. Usando las reglas que hemos discutido hasta ahora, podemos construir la función de partición a partir de la suma de pesos estadísticos para todas las configuraciones posibles de la cadena polipeptídica. El número promedio de residuos de la hélice N sub H se puede derivar de manera análoga a la energía promedio como se describió anteriormente en la ecuación 1522. En este caso sumamos todas las configuraciones posibles de la cadena polipeptídica y cada término es el producto del número H y el peso estadístico de esta configuración, dividido por la función de partición.
Cada peso estadístico distinto de cero tiene la fórmula general S elevado a n y sigma elevado a m, donde n es el número de residuos helicoidales y m es el número de sitios de iniciación de la hélice para esa configuración específica. Por lo tanto, la derivada de cada peso estadístico con respecto a S multiplicado por S es el número de residuos helicoidales en esa configuración específica, multiplicado por el peso estadístico. Si esta operación se realiza para las configuraciones y la suma resultante se divide por la función de partición Q grande, se obtiene el número medio de residuos helicoidales, que va a ser n sub h. Por lo tanto, en notación matemática, el número medio de residuos helicoidales es n sub h igual a s por dq en ds por q, que sería igual a d logaritmo natural de q partido en d logaritmo natural de s. La fracción del polipéptido presente como una hélice, que sería f sub h, es el número promedio de residuos de la hélice dividido por el número total de residuos que pueden estar en la configuración de la hélice. Aquí n es el número de residuos en la cadena polipeptídica y el número 4 en el denominador surge porque el número 4 de residuos no se cuenta ya que nunca pueden ser un residuo de H. En la figura 15.8 se muestra una gráfica de la fracción de hélice frente a S para n grande y dos valores de sigma. La transición de la espiral a la hélice se atribuye a un pequeño cambio en S. En el caso del ácido poliglutámico, este cambio se produce debido a la ionización de los grupos carboxilo. Pero este cambio también puede deberse a los cambios de temperatura, porque S es dependiente de la temperatura. Además, cuanto menor sea el valor de sigma, más aguda y cooperativa será la transición. Esto es de esperar. Cuanto más difícil es el inicio, más cooperativa la transición. Además, cuando más cooperativa la transición, más sigmoide la curva. Lo que podemos ver en esta ecuación, o sea, en este gráfico, el 15.8. Se encuentra que esta teoría de las transiciones de hélice espiral se ajusta bien a los datos experimentales, con sigma iguales o aproximadamente a 10 o a 4. Para valores grandes de n, la transición brusca de la hélice a espiral a medida que aumenta la temperatura es similar a la transición brusca de las estructuras nativas a la denaturalizada observada para las proteínas. Este análisis mecánico estadístico de la transición de hélice a espiral ilustra cómo se pueden desarrollar y comprender los modelos de procesos biológicos mediante la mecánica estadística. Es el final de este capítulo, espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención. El próximo capítulo se ocupará de más aplicaciones de la teoría al análisis de los problemas biológicos.